Hemos estado estudiando acerca de unos personajes que nos alientan a nosotros a continuar nuestra vida de fe, y por medio del ejemplo de ellos y de ellas, porque hoy estaremos hablando de una mujer, o aprendiendo acerca de una mujer, su ejemplo de fe nos ayuda a nosotros también para ver todas las cosas que ellos enfrentaron, todas las cosas que sucedieron en su vida, y cómo a pesar de todo el ambiente que les rodeaba a ellos, se mantuvieron también siempre enfocados en Dios. Entonces ya hemos estudiado un poquito acerca de la vida de Noé. También estudiamos acerca de, la semana pasada, de Josué. Y el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de un personaje, de una historia muy sorprendente del Antiguo Testamento, de una mujer que se llama Rahab. Entonces busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Josué capítulo número 2. Josué capítulo número 2, vamos a empezar por el versículo número 1 y vamos a terminar en el verso número 14. Josué capítulo 2. También hay una porción en el capítulo número 6, del versículo número 25 hasta el 27, pero esa la vamos a dejar también para el final de la clase. Entonces, Josué, el libro de Josué capítulo número 2, versículo 1 al 14. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo
misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Hasta ahí dejamos la lectura. Esta narración en el Antiguo Testamento es muy importante para que nosotros podamos comprender lo que es la misericordia y la gracia de Dios, para que nosotros podamos entender cómo Dios obra cuando Dios tiene misericordia y cuando Dios muestra su gracia a favor de una persona. Y hay un detalle muy importante acerca de esta mujer. En primer lugar, lo que nosotros podemos ver es que la Biblia dice que ella era una... ¿Era qué? Era una ramera, ¿verdad? En el versículo número 1, Josué y la nación de Israel aún no habían cruzado el río Jordán, y por el lado que ellos venían tenían que cruzar el río Jordán, y la primera ciudad que estaba en el camino de ellos para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, la tierra que Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces estaba a punto de empezarse a cumplir la promesa que Dios les había dado a ellos, y la primera ciudad que ellos tenían que conquistar era la ciudad de Jericó. Entonces el territorio, la tierra se llamaba Canaán, y toda la tierra, empezando por la ciudad de Jericó, estaba habitada o poblada por gente pagana, ¿verdad? Es un término que se utiliza para nombrar a todas aquellas personas que adoran todo tipo de dioses, que tienen una gran multitud de dioses, ¿verdad? Y en ese momento, esa tierra, la ciudad de Jericó, la tierra de Canaán, estaba habitada por gente pagana, gente que no conocía a Dios, gente que no conocía la ley de Dios, gente que no obedecía a Dios, gente que estaba totalmente apartada y separada de Dios. Y Rahab, esta mujer, Rahab, formaba parte de ese pueblo, de esa tierra. Ella vivía en la ciudad de Jericó. Tal vez ustedes han escuchado la ciudad de Jericó y se les hace muy familiar porque hasta hay un canto, ¿verdad?, de caminar 7 veces alrededor de la ciudad de Jericó, y en el séptimo día ellos tenían que caminar una vez cada día, ¿verdad?, en silencio, alrededor de la ciudad de Jericó, una vez por día, sin decir ninguna sola palabra. En el séptimo día tenían que caminar 7 veces, y al terminar la séptima vuelta, ellos tenían que gritar, un grito, ¿verdad?, y tocar los chofares, y los muros de la ciudad iban a caer, ¿verdad? Entonces los israelitas dieron 7 vueltas alrededor del muro de Jericó, ¿verdad? Hasta una canción hay, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Rahab era una mujer que vivía en esta ciudad. Ahora veamos nosotros a qué se dedicaba ella, cuál era su estilo de vida. Esta es una cosa muy importante, de cómo se ganaba ella la vida, cuál era su profesión, a qué se dedicaba. A la prostitución. A la prostitución, ¿verdad? Esa era su profesión, con eso ella se ganaba la vida. Y esto, la prostitución, ¿verdad?, era y es, se puede decir que es un estigma en la vida de una persona, es como una mancha en la vida de una persona.
por supuesto que es un pecado, ¿verdad? Entonces esta mujer era una mujer pecadora. Esta mujer tenía un estilo de vida, su estilo de vida era completamente contrario a todo lo que Dios nos enseña a nosotros en su palabra. No solamente ella lo hacía como una manera de satisfacer sus necesidades o sus deseos, ¿verdad? Que es natural que todo ser humano posea ese deseo, todas las personas, todos los seres humanos, pero para ella no era de la manera correcta, sino que también ella lo hacía como un estilo de vida y también lo practicaba como una manera de ganarse la vida. Entonces no era solamente una satisfacción de sus deseos como ser humano, como persona, sino lo hacía como un estilo de vida, y ese estilo de vida se había convertido en un estilo de vida pecaminoso. Entonces esto nos enseña a nosotros que ella era una mujer pecadora. Y ustedes dirán, hermano, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso importante? Bueno, es importante, en primer lugar, pongan atención a este detalle. Es importante porque la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra, nos enseña a nosotros exactamente cuál es la condición de todos los seres humanos. La palabra de Dios no esconde, no cuando uno barre, ¿verdad? Y levanta la alfombra para meter la basura debajo de la alfombra y que nadie se dé cuenta. La Biblia no esconde nuestros errores. La Biblia no esconde nuestra condición. Al contrario, la Biblia presenta la condición del ser humano tal y como es. La Biblia no nos está engañando a nosotros de ninguna manera, y la Biblia no nos está presentando a nosotros la condición de los seres humanos como si fuera una condición ideal, como si nuestra condición fuera correcta, sino que la Biblia descubre, desnuda por completo al ser humano y lo presenta tal cual es, para que de esa manera nosotros podamos apreciar la gracia y la misericordia de Dios. Si la Biblia escondiera en lo más mínimo nuestra condición, nosotros no apreciaríamos hasta lo más profundo, hasta dónde llega y cuál es el alcance de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque si presentara al ser humano en una condición de como nosotros vemos a las personas, ¿verdad? Oh, él es una buena persona. Si la Biblia presentara a la humanidad, si la Biblia presentara al hombre, al ser humano, como nosotros lo vemos, porque solo vemos por fuera, pero no vemos por dentro, y no vemos la condición en la cual nosotros nos encontramos, entonces nosotros no apreciaríamos en realidad la gracia y la misericordia de Dios. Por eso uno no tiene que pedir nunca, uno no tiene que presentar excusas para decir por qué la Biblia reconoce a una mujer, y aquí sin pedir disculpas, sin que haya que tener que poner explicaciones extras, la Biblia simplemente dice que ellos entraron en casa de una ramera. Sí. ¿Qué nos enseña eso a nosotros acerca de la palabra de Dios? ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros acerca de eso?
Porque no idealiza. no idealiza. Correcto, muy buena palabra. No idealiza al ser humano, lo desnuda, descubre nuestra condición delante de Dios tal y como nosotros somos, ¿verdad? Otro tipo de literatura, otros libros de religión esconden todo lo malo y solo presentan el lado positivo o el lado bueno de las personas, de los seres humanos. Pero bendito sea Dios que la Biblia no hace eso. Si la Biblia hiciera eso, si la Biblia idealizara, presentara al ser humano sin manchas, sin errores, entonces el Evangelio no tendría propósito, no cumpliría su propósito. Porque si eso sucede, ninguna persona se vería en la necesidad que ella tenía. Su vida era un testimonio claro, abierto, público acerca de su condición, y la Biblia en ningún momento lo excusa. De hecho, hay una cosa muy importante aquí. Dice el versículo 2 que cuando llegaron los 2 espías a Jericó, el versículo 2 dice, de alguna manera estos espías los de Jericó se dieron cuenta que estaban ahí. Entonces tal vez no eran muy buenos espías, ¿verdad? La idea es que si una persona es un espía, ¿verdad? Si aquí estuviera infiltrado uno entre nosotros, ¿verdad? Como dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo, algunos hermanos se infiltran entre nosotros para examinar nuestra libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Entonces en la iglesia, también en los días de Pablo, también los judaizantes se hacían pasar por hermanos, por cristianos, ¿verdad? Para ir a criticar, para ir a saber si Pablo estaba enseñando una cosa que no tenía que enseñar, y Pablo lo sabía, ¿verdad? Eran malos espías. Pero aquí el versículo 2 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4 y 5. Dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, salieron ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Qué otra cosa podemos ver nosotros aquí acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras? ¿Qué hizo ella? Mintió. Y está ahí escrito en la palabra de Dios que ella mintió. Cada vez que una persona en la palabra de Dios pecó, queda registrado como un pecado. Su estilo de vida, su condición era pecaminoso. Sus palabras también, ¿verdad? Aparte de que era ramera o era una prostituta, pues también se puede decir, alguna persona diría que era una mujer muy inteligente, ¿verdad? Porque en el momento se le ocurrió algo, tenía ella que salir con una solución, y lo primero que se le vino a la mente fue decir una mentira. Entonces muchas personas, cuando estudian la vida de esta mujer, porque esta mujer, Rahab, lo voy a decir ahorita antes que se me olvide, esta mujer llegó a ser la bisabuela del rey David. Rahab, esta mujer, que era una ramera, que era una prostituta, llegó a ser la bisabuela ¿de quién? Del rey David. ¿Y de dónde viene Cristo? Del linaje del rey David. Entonces esta mujer está dentro de la descendencia de Cristo.
Ascendencia. ¿Ah? Ascendencia. Bueno, Cristo es Descendiente. digamos. Ajá. La genealogía, pues, para que lo entendamos nosotros de una manera más correcta. Si usted lee el Evangelio de Mateo, usted va a ver la genealogía por el lado de José. Por el lado de José, y empieza, ¿verdad? Y termina con Cristo, y en medio de toda esa lista de nombres usted va a ver que aparece este nombre, Rahab. Y esta mujer, que era una ramera, que era una prostituta, que era una mujer también engañadora y mentirosa, ¿verdad? Llegó a ser un antepasado de Jesucristo. Por eso es que esta mujer, su historia es sorprendente, su historia es inspiradora, y su historia tiene una enseñanza muy importante para nosotros, porque éticamente, ¿verdad?, no era el mejor ejemplo. En su ética o en su vida no era uno de los mejores ejemplos. Pero hay algo muy sorprendente en la vida de esta mujer. Y quiero que lo veamos en Hebreos capítulo número 11. Y para los hermanos que estudian mucho la palabra de Dios, saben que Hebreos capítulo 11 es un capítulo maravilloso de la palabra de Dios, porque aquí se lista en Hebreos capítulo 11 a los grandes héroes de la fe, héroes y heroínas, a los hombres que por la fe, dice la Biblia, conquistaron reinos, por la fe, y se nombran personas muy, pero muy reconocidas dentro de la palabra de Dios. Pero también aparece esta mujer. En el versículo 30 de Hebreos capítulo número 11 dice, Hebreos 11, 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El versículo 31. Por la fe. Hebreos 11, 31. Por la fe, Rahab. Y vean aquí ya se hubiera podido borrar su estigma, se hubiera podido borrar lo que ella fue, pero no se borra. Aquí estamos hablando, hermanos, de que esta epístola fue escrita ya después de que Cristo había venido, después de que Cristo había muerto y resucitado. Ya se conocía el Evangelio, la gracia de Dios, mas sin embargo todavía se menciona su condición como era. Dice, por la fe, Rahab, aquí hubiera podido saltar, ¿verdad? Y ya quitar esa etiqueta, pero no lo hace por la fe. Pero vean lo que la Biblia resalta aquí de esta mujer. ¿Qué es lo que resalta de ella? La fe. La fe. La fe. ¿Verdad? Por la fe, Rahab la ramera, ¿qué hizo? No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos aprender que una mujer que día tras día, tras día, tras día se prostituía, utilizaba su cuerpo, no de la manera correcta, ¿verdad?, para satisfacer, sino para comercializar, para vender sexo, para utilizarlo como un estilo de vida? Pero ¿por qué razón ahora que nosotros vamos y vemos su nombre aquí en Hebreos capítulo 11, se resalta una cosa muy importante de ella? ¿Qué es lo que se resalta acerca de ella? Su fe. ¿Y dónde se encuentra la fe de ella? En el momento en el que ella escondió a los espías, allí fue cuando ella puso en acción la fe que ya estaba brotando en su corazón. Entonces Rahab, para nosotros, vemos nosotros cuál era su estilo de vida. Vemos que era una mujer pecadora, vemos que era una mujer que estaba apartada, que vivía dentro de un pueblo que no conocía a Dios. Vemos también nosotros que esta mujer mintió cuando le preguntaron acerca de los espías. Pero esto también nos recuerda a nosotros que
ella ya estaba escuchando, ya había escuchado de todas las hazañas que Dios había hecho, que Dios había abierto el mar rojo, todas las cosas que ella había estado escuchando acerca de Dios, ya la fe había brotado en su corazón. Pero aunque su fe era una fe, no era una fe madura todavía, era una fe tierna todavía. Entonces esto también nos representa a nosotros aquel tipo de creyente que es un nuevo creyente que todavía no está completamente afirmado en los caminos de Dios, que todavía está en ese proceso de la santificación en su vida, que todavía no ha llegado a una madurez. Aquí nosotros vemos quizás una fe genuina, pero todavía al mismo tiempo una fe inmadura. Es una fe genuina, la fe de ella no era ficticia, su fe era una fe genuina, ¿verdad? No era una fe ficticia, y tampoco uno puede decir que lo que ella hizo estaba bien. No, lo que ella hizo está mal. Si nosotros ponemos excusas para nuestra vida, si nosotros decimos mentira blanca, mentirilla pequeñita, es solamente un pequeño desliz, esto no tiene grandes repercusiones en mi vida, todo el mundo lo hace, como en los días de Noé, ¿verdad? Todo el mundo literalmente lo hacía. Nosotros no podemos utilizar eso como una excusa. Es cierto que muchas veces cuando somos nuevos creyentes, cuando somos cristianos, todavía nosotros no hemos sido enseñados por la palabra, no hemos sido nosotros instruidos por la palabra, y es probable que nosotros todavía no conozcamos a profundidad los caminos de Dios y hagamos esto, pero no se debe utilizar como una excusa para nuestra vida. Ahora veamos aquí un poquito más adelante. En el versículo número 6, versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ese acto de ella, ese acto de tomar a los espías, de esconderlos entre los manojos de lino que tenían el terrado, ese acto que ella hizo es lo que la Biblia llama fe. En ese momento, cuando ella tomó esa decisión de esconder a estos dos hombres, allí es el momento en que la Biblia resalta que ella tuvo fe. Porque no se quedó con los brazos cruzados, sino que actuó. El libro de Santiago, también la epístola de Santiago, cuando habla de ella, habla también de una fe en acción, de una fe en movimiento. Porque aunque nosotros enseñamos que nosotros somos justificados solamente por la fe, pero la fe nunca está sola. Nosotros somos justificados por fe solamente, pero la fe genuina nunca está sola. Si uno dice Santiago, si una persona dice tengo fe, pero no actúa, ¿de qué sirve esa fe? Santiago dice que no sirve de nada. La prueba de que una fe es genuina es cuando nos lleva a nosotros a la acción. Ningún ser humano se salva por obras, eso lo enseña la Biblia claramente, pero nos enseña también que las obras son el resultado de una fe genuina. Una persona que tiene una fe verdadera en Dios, esa misma fe lo lleva a actuar. Y eso fue lo que hizo ella. Yo quiero que lo vean aquí, en el versículo número, ¿cuál les dije? Versículo número 6. Mas ella, aquí nosotros estamos viendo ya el resultado de la fe de esta mujer. El resultado de su fe genuina. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Eso es el resultado de una fe genuina. Ella actuó, ella hizo algo, no se quedó con las manos cruzadas. Y eso también es un ejemplo para nosotros los creyentes. Un creyente
debe tener, y lo voy a volver a repetir, un creyente debe tener claro en su corazón, en su doctrina, en su teología, que ninguna persona va al cielo por obras, por ser una buena persona, por ayudar a las demás personas. Solamente vamos al cielo por medio de la fe en Cristo, confiando en el sacrificio que Cristo hizo por nuestra vida. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza en Cristo solamente, ese es el momento en el que la fe nace en nuestro corazón. Pero de ese es el punto de partida, y de allí para adelante la fe se ve, o la fe se muestra por medio de un cambio de vida en nosotros. Si nosotros solo decimos yo tengo fe, pero esa fe no es evidente, entonces no es una fe genuina. Y la fe de esta mujer era una fe genuina porque la llevó a la acción. ¿Sí nos estamos dando cuenta de la diferencia? ¿Sí está claro? No hay confusión, ¿verdad? Ok. Ahora dice el versículo número 7. Bueno, y aquí vemos que los hombres fueron tras ella, y antes que ellos se durmieron, subió al terrado y les dijo, ahora aquí viene algo muy importante. Esta mujer ya nosotros sabemos cuál era su estilo de vida, ya sabemos cuál era su condición, ya vemos cómo la Biblia nos presenta, ¿verdad?, a esta mujer en todo su esplendor, en todo su desnudez, no escondiendo para nada ningún aspecto de lo que era su vida. Pero ahora nosotros vamos a encontrar aquí una cosa muy importante en ella, y es que ella demostró una necesidad de salvación. Ella reconoció que necesitaba ser salva. Ya vimos nosotros, ya nos dimos cuenta de cuál era su condición. Era una mujer ¿qué? Pecadora. ¿Verdad que sí? Y si la Biblia nos enseña a nosotros que el ser humano, sin excepción alguna, ninguna persona está libre de pecado. Nadie. Romanos capítulo número 3 nos lo dice a nosotros claramente. Ninguna persona, ningún ser humano está libre de pecado. Nosotros somos doblemente pecadores. Número 1, por nacimiento, es decir, por naturaleza. La primera lección de Noé, nosotros hablamos acerca del pecado original. ¿Se acuerdan, verdad? Del pecado original. Hablamos nosotros acerca de nuestra condición, ¿verdad? La condición del ser humano, la depravación total. Quiere decir que el pecado infectó todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra mente. Todos los aspectos de nuestra vida están infectados por el pecado. Eso es lo que se llama la total depravación, que el pecado afecta totalmente la totalidad de nuestro ser. Y en esa condición nosotros nos encontramos. La diferencia con esta mujer es que ella admitió la necesidad de ser salva. Y esto es lo que hace muchas veces la diferencia entre una persona que va al cielo y otra que no va al cielo. En el cielo, ninguna buena persona está en el cielo en este momento. Ninguna buena persona está en el cielo en este momento. En el cielo hay personas malas que reconocieron su condición y su necesidad de ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? La Biblia. ¿Quién dice eso? Dios. La palabra de Dios. No hay justo ni aún uno, ni una sola buena persona. En el cielo hay pecadores que reconocieron su necesidad de arrepentimiento.
pecadores que se arrepintieron. Y todo lo contrario, en el infierno es la misma clase de personas. La única diferencia fue que ellos no reconocieron que necesitaban ser salvos. En el cielo están los que reconocieron su necesidad y en el infierno están los que nunca reconocieron su necesidad de ser salvos. Dijeron, así está bien. Así como la llevo, voy bien. Al final, Dios va a ser misericordioso conmigo y Dios me va a aceptar, porque yo escuché unas palabras que dijo un compañero de trabajo esta semana. Yo no sé por qué, ¿verdad? Siempre alguien tiene que decir algo que me llama a mí mucho la atención. Entonces él es un americano y estaba diciendo, estaba hablando acerca de él, ¿verdad? De que, les voy a contar un poquito. Cuando él era niño le cayó un rayo. Sí, le cayó un rayo. Cuando era niño. Okay, esa es la primera. Okay, se ha quebrado la pierna en accidentes como 3 veces. El último accidente que tuvo el año pasado, él iba conduciendo, él tenía una troca F250 diésel, una de esas trocotas pero grandotas. Iba conduciendo en la carretera y tuvo un accidente y él salió volando de la troca hasta la altura de los árboles. Hasta la altura de los árboles voló y cayó. Y tuvo que venir un helicóptero para llevarlo al hospital. Y ahorita él no puede levantar nada pesado, ¿verdad? Él es el guía del grupo, ¿verdad? Que trabajan ellos. Estuvo por varios meses en el hospital. El día de mañana le van a ir a poner una inyección para ayudarle con los dolores, ¿verdad? Que le quedaron del accidente. Y él dijo estas palabras, dijo, por alguna razón Dios me tiene aquí. ¿Verdad? Por alguna razón Dios me tiene aquí. Dice, yo sé que él no está, él estaba hablando con otra persona, pero pues yo, ¿verdad? Como siempre ahí. Estaba al lado, ¿verdad? Pero yo estaba escuchando. Dice, yo sé que Dios, dice, tiene un lugar para mí. Yo sé que el diablo, dice, no se va a quedar con mi vida. Y yo sé que Dios, dice, me tiene aquí con un propósito. Él mismo lo dice. Y yo sé que al final Dios me va a recibir. Dijo esto, en inglés dijo, because I am a good guy. Porque yo soy una buena persona. Él dijo, mira, me ha pasado esto, me cayó un rayo, he tenido accidentes, he estado a punto de la muerte y todo lo demás, pero yo estoy aquí y Dios me va a aceptar porque yo soy un good guy. Soy una buena persona. Yo no tuve tiempo ahí de decirle, time out. No pude detenerme en ese momento, ¿verdad? A tener una conversación teológica. Pero en algún momento le pido al Señor que me dé la oportunidad de hacerlo. Para poderle hacer saber lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? Muchas veces a nosotros nos han pasado tantas cosas y Dios ha permitido que nosotros estemos acá el día de hoy para que nosotros podamos escuchar el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para que eso nos lleve a nosotros a reconocer nuestra condición, a que nos arrepintamos de nuestros pecados y reconozcamos que necesitamos ser salvos. Porque a menos que una persona llegue a ese punto en su vida en el que dice, Dios me ha librado de tantas cosas, por alguna razón es que todavía estoy aquí el día de hoy, pero si usted todavía no es salvo, la razón por la que Dios todavía no ha permitido que usted se vaya de acá es porque Él está dando la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados, que ponga toda su confianza en Cristo para que sea salvo. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Ella reconoció su necesidad de ser salva. Dice aquí el versículo 10, el versículo 9. Ahora veamos cómo se expresa
una mujer prostituta, una ramera. Estas palabras que esta mujer dijo son sorprendentes, porque muchas veces ni siquiera nosotros que tenemos años en el Evangelio, tenemos a veces ni el más mínimo conocimiento de Dios que ella sí tenía. Miren lo que dice el versículo 9. Sé, empieza por la palabra sé. Ella tenía un conocimiento personal. No me dijeron, no me contaron, no porque el hermano Gerson lo dice todos los domingos, no, es personal. Sé. Personal. ¿Verdad? Una cosa es que usted vaya a la iglesia y escuche las palabras de los predicadores, o que usted tenga sus youtubers favoritos y sus influencers favoritos, y que usted preste atención a todas esas cosas. Pero otra cosa muy distinta es conocer a Dios de una manera personal. Y mire lo que dice ella: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Tremendo conocimiento del poder y de la soberanía de Dios. Versículo número 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer bien hubiera podido decir: el Dios de ustedes es un Dios sanguinario, el Dios de ustedes es un Dios de muerte, asesino de niños, de hombres, de mujeres, de ancianos. Pero ella sabía que ese Dios es el creador de todo lo que existe, que Él es el dueño, y como creador es su prerrogativa, es su derecho, es su privilegio de hacer todo lo que vaya de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Ninguna cosa que Dios haga es injusta. En Dios no existe la injusticia. Todo lo que Dios hace es santo y justo. No proviene de un corazón lleno de maldad como el nuestro. Su corazón es puro y sus decisiones son santas y son correctas. Y mire lo que esta mujer está diciendo aquí: yo sé todo lo que Dios ha hecho, y en ningún momento dice ese Dios de ustedes es un Dios de muerte. Pero miren lo que dice el versículo 8. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Mi pregunta es: ¿tenía fe esta mujer en Dios o no? Ella reconoció a Dios como Dios. Reconocer a Dios por quien Él es. Dios es Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Dios hace todo lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Y ninguno de nosotros le puede decir: ¿por qué haces esto? Porque como dice Romanos, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero: ¿por qué estás haciendo esto? Y ella, ¿verdad?, reconoce esto, dice: Dios, Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, miren cómo es la palabra, ruego. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Qué era lo que esta mujer estaba pidiendo? Misericordia.
Ella estaba pidiendo que tuviera misericordia de ella, de su familia. A ese es al punto al que la Biblia nos lleva a nosotros los seres humanos. A